Buenas tardes, estimados alumnos de la sección S de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela. En la sesión del día de hoy vamos a analizar el tema 15 del programa referido al tipo doloso activo, segunda parte. En la sesión del día anterior habíamos quedado en el punto referido a la estructura del tipo doloso activo y concretamente habíamos llegado hasta el estudio de la relación de causalidad, la cual constituye un requisito fundamental para la estructuración o composición de esta estructura típica fundamental. Bien, ahora debemos analizar lo siguiente, que es la imputación objetiva. La imputación objetiva es otro componente fundamental objetivo, de la parte objetiva del tipo doloso activo. Es decir, es un componente que va en el tipo objetivo. Bien, mucho se ha escrito sobre la imputación objetiva, muchos libros, artículos, etc. Pero básicamente la pregunta es la siguiente: ¿para qué es la imputación objetiva? La imputación objetiva constituye un mecanismo de atribución de un resultado a una persona, pero un mecanismo de atribución jurídica. Por eso su nombre lo indica, es un mecanismo de imputación, de atribución. Se atribuye o se imputa un resultado a una persona, pero una atribución realizada con base en criterios jurídicos. Ya no es una atribución netamente causal, que forma parte del ámbito de la física, de las leyes de la física, no. Aquí estamos hablando de una imputación o atribución jurídica, una atribución conforme al derecho. Bien, existen dos modelos fundamentales en el ámbito de la imputación objetiva. El primero, desarrollado por Klaus Roxin, modelo alemán, podemos llamarlo así, y que señala que la imputación objetiva se configura de dos formas, o con base en dos elementos. El primero es la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Es decir, cuando el sujeto, mediante su conducta, crea un riesgo para el bien jurídico, ya se estaría conformando este primer componente o requisito de la imputación objetiva. Y a su vez, este primer modelo alemán de Roxin exige también que ese riesgo creado por el sujeto se haya realizado, materializado, concretado en un resultado. Es decir, la realización del riesgo. En consecuencia, cuando creemos que un sujeto con su conducta ha creado un riesgo para un bien jurídico y además ese riesgo se ha concretado en un resultado, estaremos en presencia entonces de un resultado que le puede ser imputado jurídicamente a ese sujeto. Por ejemplo, una persona que hirió de muerte a otra con un arma blanca. Al momento de atacarla, de agredirla con el arma blanca, está creando un riesgo para el bien jurídico. Ahora bien, cuando se produce la muerte, sea inmediatamente o sea a los 14 días, ese riesgo se estará realizando en un resultado, se estará concretando en un resultado. Claro, siempre y cuando ese resultado de muerte sea consecuencia directa de la agresión o la conducta desplegada por el sujeto. Es decir, creación del riesgo y realización del riesgo. Roxin añade un tercer criterio, que es que esa situación, ese riesgo, esté dentro del ámbito de protección de la norma. ¿Bien? Siempre y cuando ese riesgo que el sujeto creó y que además se realizó en un resultado, esté amparado o esté dentro del ámbito de protección de la norma. Este es el criterio de Roxin. Este último ha sido acogido por la jurisprudencia venezolana, y al menos de instancia, y por ejemplo tenemos la sentencia número 10 del 16 de marzo del año 2010, dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. En esta sentencia, además de desarrollar las distintas teorías de la causalidad, se analizó la imputación objetiva y su incidencia en el ámbito del delito de homicidio intencional. Aquí se hizo una diferenciación entre el homicidio intencional y el homicidio concausal. El criterio que utilizó la juzgadora para diferenciar si había uno u otro delito fue la teoría de la imputación objetiva, y recomiendo la lectura de esta sentencia. Bien, ese es el primer modelo, el modelo de Roxin, el modelo de imputación objetiva. Y tenemos el segundo modelo, que es el modelo de Zaffaroni.
Zaffaroni desarrolló su propio modelo de imputación objetiva. Según este autor argentino, el criterio para determinar si un resultado le puede ser imputado objetivamente a una persona es la dominabilidad. Dominabilidad entendida como posibilidad objetiva de dominio de la causalidad. Si ese curso causal que el sujeto desencadenó con su conducta era objetivamente dominable, en consecuencia, sí le puede ser imputado el resultado que este sujeto causó con su conducta o a raíz de su conducta. Dominabilidad, posibilidad objetiva de dominio. En consecuencia, ¿cuándo no habrá dominabilidad? El autor argentino señala 3 supuestos en que no hay dominabilidad y en consecuencia no puede hablarse de imputación objetiva. Es decir, el resultado no le puede ser imputado al sujeto. Primer supuesto. Cuando ese curso causal que el sujeto desencadena con su conducta no es objetivamente dominable por nadie, según el estado actual de la ciencia. Ejemplo clásico, el sobrino que invita a su tío a subir a un monte, en este caso al Cerro Al Ávila, por ejemplo, para tomar una buena vista y una buena ducha de lluvia. Tío, vete el viernes en la noche porque va a llover. Claro, el sobrino tiene la esperanza de que al tío a las 12 de la noche, con ese baño de lluvia, que la lluvia es energizante, le caiga un rayo y lo mata. Claro, el tío acepta la invitación, sube al Cerro Al Ávila a las 12 de la noche, casualmente le cae un rayo y lo mata. Pregunta, ¿ese resultado de muerte le puede ser imputado objetivamente al sobrino? La respuesta es no. Si bien es cierto, él lo causó, hay causalidad, porque si él no lo invita, el resultado no se produce de muerte, no se produce. Sin embargo, no le puede ser objetivamente imputable. ¿Por qué? Porque ese curso causal, esa situación que ocurrió, ese rayo que cayó, no es objetivamente dominable por nadie. No hay dominabilidad, no hay posibilidad objetiva de dominio. Eso fue una situación que ocurrió y que fue ajena a la posibilidad de dominio del sobrino. Él no podía dominar el curso de la naturaleza. Así de sencillo. Primer criterio. Segundo supuesto o criterio en el cual no hay dominabilidad y por ende no hay imputación objetiva. Cuando para producir el resultado se requieren unos conocimientos especialísimos. Por ejemplo, si un hacker tiene una estafa multimillonaria electrónica preparada en su computadora, está montada, pero se va al baño y en ese instante viene la señora de limpieza y por accidente echa una taza de café sobre el teclado, activando la tecla correspondiente para iniciar la respectiva estafa, y la cual se produce. A ver, esa estafa no puede serle imputada objetivamente a la señora, porque ella no tenía los conocimientos objetivos, científicos, técnicos, para realizar ese tipo de resultado. El curso causal era dominable, pero había que tener unos conocimientos especiales que solo tenía el hacker, más no la señora de limpieza. Si bien es cierto, ella causó ese resultado, esa estafa no le puede ser imputada objetivamente a ella porque ella no tuvo la capacidad objetiva de dominar esa circunstancia causal. ¿Por qué? Porque no tenía los conocimientos técnicos necesarios para ello. Tercer supuesto en que no hay imputación objetiva, cuando el medio utilizado para perpetrar el delito es groseramente inidóneo para causar el resultado. Por ejemplo, una mujer, novia, esposa, lo que sea, cansada de las continuas infidelidades de su marido, intenta causarle la muerte a este mediante un embrujo de magia vudú. Por ejemplo, utiliza un muñeco de trapo, le pinta un corazón en rojo y le empieza a dar pinchazos con una aguja, con la esperanza de que el sujeto sufra un infarto y muera. El medio es groseramente inidóneo para causar el resultado. Pero ¿qué pasa? Este hombre se entera por vía de la mejor amiga de su esposa o de su novia, la cual es su amante también, que esta última le acababa de montar este tipo de trabajo y estaba todos los días dándole un muñeco con una aguja. Este marido, este hombre, que es además muy supersticioso y muy impresionable, muere a causa de un infarto, producto de la impresión. En este caso, este resultado no le puede ser imputable objetivamente a la mujer que utilizó el medio pseudo
a ver, pseudocientífico o mágico para pretender ocasionarle la muerte a su esposo. ¿Por qué? Porque el medio es groseramente inidóneo para producir el resultado. Bien, en definitiva, todos estos elementos que acabamos de mencionar constituyen el tipo objetivo, o la parte objetiva del tipo doloso activo. Falta un último elemento por analizar, que es la lesión al bien jurídico. Todo tipo doloso activo implica una lesión al bien jurídico, una afectación grave a un bien jurídico. Es esencial, no se requiere únicamente la imputación objetiva o la relación de causalidad, se requiere una afectación grave a un bien jurídico. Por ejemplo, ¿en qué casos no habrá una afectación grave a un bien jurídico? En los supuestos, en primer lugar, de insignificancia, cuando se hagan afectaciones o daños insignificantes a bienes jurídicos. Por ejemplo, una persona le hurta a otra un fósforo o un cigarrillo. No puede decirse que haya un delito de hurto. Sí, formalmente se dan los requisitos del artículo 451 del Código Penal, que dice: todo aquel que se apodere en objeto mueble, quitando del lugar donde se hallaba sin el consentimiento de su dueño para aprovecharse de él. Sí, bien es cierto, estos requisitos formales se configuran, no obstante, no se ha producido un grave daño al patrimonio de esa persona, de ese dueño del cigarro o del fósforo. No podemos hablar de un hurto consumado en este caso, de ninguna manera. En segundo lugar, no se puede hablar de una lesión a un bien jurídico en los casos en que hay consentimiento de la víctima. Por ejemplo, una persona que se hace un tatuaje o un piercing, o se introduce un piercing, o se añade un piercing a su cuerpo. En estos casos hay un consentimiento, no se puede hablar de un delito de lesiones personales. En consecuencia, este consentimiento excluye la responsabilidad penal, porque se entiende que no hay una lesión a un bien jurídico, a menos penalmente relevante. Asimismo, no hay una lesión a un bien jurídico, o falta este requisito, cuando se trata de conductas fomentadas por el derecho. Por ejemplo, los casos de las peleas de boxeo, siempre y cuando se respeten las reglas del deporte. Si se produce una muerte en un enfrentamiento de este tipo, pero uno de los contrincantes, es decir, el que causó la muerte al otro a raíz de un golpe, respetó las reglas del boxeo, no puede hablarse de que este sujeto cometió un delito de homicidio, por cuanto estamos hablando de una conducta fomentada por el derecho. Pero debo aclarar, siempre y cuando sean respetados los límites establecidos en la ley. Bien, de esta forma damos por concluido este primer bloque referido a la parte objetiva del tipo doloso activo. Queda ahora por analizar la parte subjetiva, es decir, lo que tiene que ver con el tipo subjetivo. Muchas gracias.